Sí, gracias. Seguimos conversando con Emilio Álvarez y Casas sobre el tema de la seguridad, el diálogo, y nos quedamos con el tema de la iglesia. Nos decías que hay algo que tú ves con una gran mediocridad por parte de la jerarquía, pero esto abarca a todos los obispos, a todos los sacerdotes del país. Hay quienes desde la Iglesia Católica han jugado un papel muy importante por los derechos humanos. Ahí está un Monseñor Vera, ahí está un Miguel Concha, ahí está un Alejandro Solalinde, ahí está un Pedro Valtierra, que está con los migrantes, con las mujeres. Hay religiosos y religiosas que tienen una actuación extraordinaria. Pero tenemos una jerarquía que en su mayoría es muy mediocre, que no ha asumido el tema de la construcción de la paz como agenda. Y hay casos emblemáticos. Mira, en la Arquidiócesis de México tenemos un arzobispo que en su catedral tiene policías y cámaras. Es decir, en lugar de construir la reconciliación y el tejido social, construye la polarización. Inclusive desde la propia Arquidiócesis de México se han construido discursos de odio, que luego el IFE tiene que estar sancionando y gobernación. Y también su vocero. O, por ejemplo, lo que ha pasado con algunos religiosos que apoyando este movimiento han sido llamados a regaño por el propio arzobispo de la Ciudad de México. Ese tipo de cosas pues no pueden pasar. Déjame regresar al tema del diálogo, que creo que es muy importante porque todos hemos visto que especialmente la figura de Javier Sicilia ha estado sometido a diversas presiones en favor y en contra del diálogo con el Estado. Izquierdas y derechas. Incluso grupos muy radicales que de repente, al parecer, le buscan imponer cierto tipo de agenda. El mismo día del evento aquí en la Ciudad de México se habló de remociones, concretamente de Genaro García Luna. No estaba claro si era una propuesta de él o era un producto de un acuerdo, de un consenso entre grupos. En Ciudad Juárez también se radicalizó mucho cierto tipo de voces. Ustedes llegaron a decir que no iba por ahí. Todo el mundo te ubica a ti en lo personal como un actor que está temperando este tipo de corrientes y está buscando realmente llegar a puntos de consenso. ¿Cómo es todo esto? Mira, es que por supuesto que hay presiones de izquierdas y derechas, en plural. Y cuesta trabajo porque la identidad de un sujeto social víctimas no ha sido ni una bandera ni una identidad de la izquierda. Les cuesta trabajo. Inclusive hasta la propia propuesta de debate de seguridad para la izquierda mexicana ha sido difícil, ¿no? Desde sus precandidatos, candidatos o gobiernos. O sea, en la Ciudad de México se implementó una cosa como cero tolerancia, ¿no? Desde un gobierno de izquierda. Y a mí me tocó como titular de la comisión lidiar con esas cosas. Y también desde la derecha hay un entendimiento extraordinariamente autoritario. Entonces, cuando se hace una propuesta que tenga que ver con la construcción de un sujeto que busque que el Estado funcione, que las instituciones funcionen, porque ¿qué va a pasar con las víctimas? Le decimos a algunos actores de izquierda. ¿Quién las va a atender? ¿El procurador legítimo? ¿Y luego? Perdón, pero tenemos que apostar a que las instituciones funcionen. No nos gustan, presionemos. Y por supuesto que me hago cargo de lo que eso duele y significa, en primerísimo orden. Sí. Pero tenemos que hacer, y eso supone emplazar al Estado. Por eso los diálogos. Por eso emplazar con la fuerza ética de las víctimas y de la propuesta. Y por eso buscar también el otro pie de las acciones simbólicas, de la resistencia civil, de las caravanas, de las marchas. Vendrán más, porque tiene que ver con una identidad de un sujeto social. Y eso no siempre es bien entendido. Platicábamos ahora recién, hay quien cree que dialogar es claudicar. Vamos, en este país el diálogo es un valor, pero no es una práctica. La acción civil y política y otras acciones políticas implica construir consensos, eso implica negociar. Pero en este país, en nuestro querido México, cuando uno dice ya castiga al que negocia, ya negoció, ya se corrompió, ya se perdió, ya transó. Y la construcción del espacio común supone construir acuerdos y eso supone negociar. Negociar no necesariamente es ¿No será también, Emilio, que los acuerdos se hacen, como dicen los clásicos, en lo oscurito? Exacto. Entonces el debate no permite a la población entender qué es lo que se está negociando, qué es lo que se está negociando, y en qué consisten los acuerdos. Entonces por eso la exigencia de que estuvieran los medios, por eso la exigencia de que hubiera medios alternativos, es que eso en pocas palabras es la democratización de los medios. Es decir, que el debate público sea de orden público, que los asuntos de interés público estén en el escenario público. Por eso, para nosotros era irreductible que en el diálogo en Chapultepec transmitiéramos nosotros. Y por primera vez se transmitió nuestra propia narrativa, no la narrativa del poder. Y estuvo todo el mundo, y lo que se dijo es a la luz de todo el mundo. Pero también un espacio de relativas coincidencias, digamos, ¿no? Es que también las hay. Hay temas de democracia participativa o temas de la atención a las víctimas. ¿Qué sigue después de esto, Emilio?
Mira, y estamos caminando en 3 pistas esencialmente. Una pista es darle seguimiento al diálogo con el Poder Ejecutivo. Estamos en los diálogos internos y con la Secretaría de Gobernación para instalar la mesa de seguimiento. Uno segundo es lo que tenga que ver con los diálogos con otros poderes. Estamos platicando con el Poder Ejecutivo, perdón, el Legislativo. Entiendo que estaba muy cerca de un encuentro con el Legislativo, ¿no? Estamos en ruta para poder hacerlo así, sí, con el Judicial y con los gobernadores, con la CONAGO, ¿no? Con la CONAGO. Eso está en proceso y estamos platicando. Y uno tercero tiene que ver con nuestras propias acciones de identidad. Queremos también organizar un evento en Cherán, queremos hacer una caravana al sur del país que eventualmente llegue a Guatemala. Con el tema de los migrantes. Con el tema de los migrantes. Estamos trabajando en comisiones, por ejemplo, para hacer una red de apoyo a víctimas. Ayer Javier Sicilia estuvo en Guadalajara y construyendo referentes. Es pasar de movilización a movimiento. Déjame hacerte una pregunta que tal vez sea mi pregunta final. ¿Tú cómo visualizas al presidente? Si estuvieras en sus zapatos, no te voy a decir qué harías, sino tú cómo estás sintiendo al mandatario, al hombre frente a este trama. Por lo que yo vi en los diálogos, lo vi desesperado. Sus golpes en la mesa me parecían expresiones de desesperación, indebidas para el lugar en el que estaba y con quien estaba sentado. Me parece un hombre que ha asumido ya el costo de lo que implican sus decisiones, dolorosísimo. Ese es parte del abrazo de Javier a Felipe Calderón, ¿eh? Es una especie de condolencia. Por lo que él dijo en términos históricos es durísimo. Me parece un presidente incomprendido, pero me parece que está en el ánimo de seguir dando la lucha. Me parece que mandó la señal de que quiere todavía construir acuerdos. Eventualmente no los que se quisieran con la clase política, pero que lo que mandó como mensaje es está dispuesto al tiempo que le queda seguir empujando ciertos temas de agenda. Ese mensaje yo lo recibí después del Consejo de Seguridad. El discurso que dio es radicalmente distinto a lo que había dado los 4 años anteriores. Y le tomamos la palabra, porque necesitamos construir acuerdos y no podemos dar por terminado el año y medio que le queda. Es muchísimo tiempo. Emilio Álvarez y Casa, muchísimas gracias por estar en La Silla Rota, es un placer. Gracias, Roberto, mi privilegio. Gracias a ustedes en especial, nos vemos en la próxima.